El sermón que nos ocupa en esta mañana, siguiendo la serie Señales Proféticas, es muy apropiado para este día 4 de julio, Día de la Independencia, en que recordamos el valor de vivir en este país que todavía es un país ejemplo al mundo de democracia y libertad en el plano humano. Pero la Biblia pone siempre las cosas en su perspectiva correcta. Y por eso hoy vamos a hablar de esta señal que hemos titulado Estados Unidos en los tiempos del fin. Y me gustaría leer un versículo que está en este Salmo 33, que acabamos de leer como lectura devocional, que dice la primera parte: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Padre, gracias por estar aquí en este lugar para traer tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana, Señor, y pedimos el auxilio de tu Espíritu. Que tú tomes nuestra palabra y hables a través de nuestra instrumentalidad, Señor. Llévanos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, desde luego que Estados Unidos no se convirtió en la tierra de los libres y el hogar de los valientes por un destino ciego o un conjunto de coincidencias. Un Dios benévolo ha estado pendiente de esta nación desde sus mismos comienzos. Un ejemplo vivo de esta verdad fue el versículo que acabamos de mencionar: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. O sea, feliz, 3 veces feliz. Ahora quiero que entiendan algo: no hay nación cristiana, hay individuos cristianos. Y mientras más individuos, más personas conozcan el Evangelio de Jesucristo, más impacto e influencia podrán ejercer en la nación en que vive. Pero es innegable que este país se fundó sobre principios y valores cristianos. Y hoy Estados Unidos sigue siendo una gran nación según muchas medidas. Pero la realidad es que existe un corrosivo sentimiento de que por la razón que sea, este país ha ido declinando y que ya no es tan grande como lo era antes. Esto causa preocupación y explica el por qué muchas personas se hacen esta pregunta: ¿qué habrá en el futuro para Estados Unidos de América? ¿Dice algo la Biblia sobre los Estados Unidos? Muchas naciones modernas son ellas mismas o sus antepasados mencionados en la Biblia. Y como siempre decimos, aunque no aparezcan o no se mencionan con el nombre que hoy se conocen los territorios que ocupan, nos hacen saber de qué se está hablando. Pero, ¿qué pasa con los Estados Unidos? Hermanos, después de haber hecho un análisis sobre el tema, sencillamente podemos decir que Estados Unidos de América no se encuentra en ningún lugar de la Biblia. Aunque algunos han tenido que llenar su mente de muchas fantasías para poder ver allí en aquella águila, que creo que menciona el libro de Apocalipsis, a los Estados Unidos. Pero la verdad es que no aparece. Nunca se menciona directamente, ni es concretamente referenciada en la historia de la Biblia o la profecía bíblica. Y entonces viene la pregunta: ¿por qué? ¿Qué va a suceder con este país? Este país que, como decimos, ha sido y es, aunque ha comenzado incuestionablemente un descenso hacia su propia destrucción, una gran nación. Bueno, Estados Unidos forma parte del plan de Dios.
El Dios que se mueve en medio de las naciones también se mueve en este país. Y sabemos por las Escrituras cómo se van a desarrollar los acontecimientos en el futuro profético. Pero ¿cuál será el resultado para los Estados Unidos de América? ¿Por qué ese silencio? Les voy a mencionar 4 posibilidades o probabilidades del por qué Estados Unidos desaparece del escenario futuro o profético. Hasta hace unos meses había considerado solamente una de esas posibilidades como la verdadera. Pero precisamente estudiando para este mensaje y después de analizar estas 4 posibilidades, he llegado a la conclusión que las 4 específicamente van a contribuir, no una en específico, sino que las 4 de manera general van a contribuir para la desaparición de Estados Unidos del escenario profético. O sea que este país va a dejar de ser la gran nación que es. ¿Cuáles son estas posibilidades? Bueno, la primera es que Estados Unidos sea incluido en la coalición de 10 naciones que se van a levantar en el futuro, los 10 dedos de la estatua, de lo que habla Daniel, el último imperio romano revivido, o también como se le llama la coalición europea, que va a darle su poder y autoridad al anticristo, una recreación del antiguo imperio romano. Es posible, muy posible, que Estados Unidos llegue a ser parte de esa coalición por razones de supervivencia o sumisión al poder y a la autoridad del anticristo. En otras palabras, que América va a ser parte de esta coalición que va a unirse al último dictador mundial. Esto va a ocurrir después del rapto de la iglesia. Sin embargo, no es asombroso lo que hoy está pasando, ¿verdad? Cómo este país se está moviendo a lo que se llama un nuevo orden mundial. Por cierto, el próximo domingo vamos a hablar sobre ese tema. Y cómo los presidentes que ha tenido este país han tenido una mentalidad también globalista, global. Y no importa si es un presidente demócrata o republicano. De los 2 partidos he estado escuchando cómo se han manifestado a favor de ese nuevo orden mundial. El único presidente que no encajaba en el escenario profético, y ya no está, por su ideología nacionalista, de América primero, era Donald Trump. De pronto ya no está. Y vemos cómo se acelera la carrera hacia ese mundo unido y global. Segundo, Estados Unidos puede incorporarse al sistema monetario mundial. Si Estados Unidos es incapaz de devolver sus billones de dólares de deuda, que sabemos que tiene y que cada vez aumentan más, nos va a dejar tan debilitados como para ser absorbidos en el nuevo orden mundial y su economía global. La nación inevitablemente perderá su soberanía y su identidad independiente. Muchas veces no consideramos cómo la deuda de este país cada día va creciendo. Y específicamente la que tiene con China. Y esta es otra de las posibilidades, que si Estados Unidos es incapaz de devolver sus billones de dólares de deuda, vamos a terminar debilitados grandemente y absorbidos por el nuevo orden mundial. Tercero, Estados Unidos puede ser infectado, y de hecho ya ha comenzado esa infección letal, por la decadencia moral y espiritual. Hoy estamos en una nación que se revuelca en el lujo, se goza en los excesos,
juguetea con el placer y se rebela contra la moralidad. A lo largo de los años, una gran mayoría en esta nación ha venido rechazando al Dios de su juventud y en su lugar han ido levantando ídolos de fabricación humana. Cuando comienza esta espiral descendente, se hace muy, pero muy difícil salir de ella. Y no es un secreto para nadie que en realidad estamos así. Cada día vemos cómo el deterioro de los valores cristianos, los valores morales, es mayor. La juventud que hoy se forma en los centros universitarios son una juventud permeada por conceptos liberales e ideologías de izquierda, con una mentalidad totalmente liberal. ¿Qué pasará cuando estas generaciones ocupen el control de este país? Hoy vemos cómo la llamada ideología de género se ha ido propagando con una fuerza extraordinaria en este país, a tal punto que ya no se establece una diferencia entre las instituciones políticas y gubernamentales del país y estas ideologías. El presidente actual ha querido que la bandera de la comunidad homosexual, o como le llaman, esté ondeando en las embajadas americanas y en otros lugares. Ustedes saben lo que pienso al respecto, lo he dicho y lo vuelvo a decir. Mi amor por las personas homosexuales. Creo que Jesucristo murió por ellos y tienen una gran oportunidad en Cristo. Pero eso no significa que nosotros podamos ignorar que eso es pecado. Y que como hoy se intenta con esa ideología imponer a los niños, a los jóvenes, eso como un estilo de vida que vale, normal. Así está América. Repito, la coalición europea, el incorporarse al sistema monetario mundial, la decadencia moral y espiritual. Si usted estudia los grandes imperios que existieron en el pasado y hoy ni se mencionan, hermanos queridos, una de las razones por las cuales cayeron fue por la depravación moral y espiritual de esos imperios. Estados Unidos no será una excepción. Y una cuarta posibilidad, muy fuerte también, es que esta nación va a ser incapacitada debido al rapto de la iglesia. Un evento que esperamos en cualquier momento. Un evento que es el próximo a cumplirse en el escenario profético. Piense por un momento lo que sucedería a esta moralidad que ya está atacada a muerte, y a la salud espiritual de Estados Unidos, que está en un estado grave. Si la verdadera iglesia de Jesucristo de pronto se desvanece repentinamente, y que todos aquellos que hemos nacido de nuevo en un momento desaparezcamos de este país, más devastador que esa cifra sería la ausencia misma del Espíritu Santo morando en la iglesia. Ese Espíritu que capacita a la iglesia para hacer lo que el Señor nos llamó a hacer en Mateo capítulo 5, del 13 al 16, ser sal y ser luz de una sociedad que se corrompe a velocidades gigantescas. Cuando ya la iglesia no esté aquí, sin importar que seamos minoría, y que muchas veces pensamos no hacemos una gran diferencia, cuidado.
aunque seamos ignorados, aunque mucha gente no quiera reconocerlo, la iglesia es un elemento esencial para preservar a esta nación y al mundo entero. Todo el infierno se va a desatar en los Estados Unidos cuando ya no estemos acá. Esta tierra sufrirá horribles juicios, los cuales se describen en el libro de Apocalipsis y que han de caer sobre la tierra durante la tribulación. Creo que estos 4 elementos se van a unir y van a contribuir a la caída de América. Algunos han considerado 2 más, no los he mencionado aquí, pero se los voy a mencionar. Primero, una guerra civil también podría venir a aumentar los problemas en los Estados Unidos. Ya este país que se describe en el juramento a la bandera, una nación indivisible, ha dejado de ser esa nación indivisible. Estamos en una nación fragmentada, dividida. Gracias a que a través de los años se ha ido inyectando ideologías socialistas de izquierda, específicamente en la juventud, y hoy estamos recogiendo las consecuencias. Este es un país dividido. Y otra razón es el abandono que Estados Unidos dará definitivamente a Israel. Piénsenlo. Todos estos elementos garantizan una destrucción de América. Ahora, como siempre me gusta traer el valor práctico al aquí y a la hora de los elementos proféticos, hay 2 temas que me gustaría tocar ahora, en base a esta verdad que acabamos de escuchar. ¿Cómo debemos vivir los cristianos hoy, en el aquí y en el ahora, en este país? Y en segundo lugar, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad para con Estados Unidos de América? Porque como me han escuchado, la soberanía de Dios nunca es una excusa para mi responsabilidad humana. En otras palabras, el hecho de que las profecías nos adviertan sobre algo que va a ocurrir nunca debe convertirse en una excusa para yo no hacer lo que debo hacer y que Dios me manda hacer. Primero, ¿cómo debemos vivir hoy en América aquellos que conocemos el Evangelio? En primer lugar, que los fundadores de Estados Unidos insistieran en el principio de la libertad no es un misterio. Eran personas que dependían del Dios de la Biblia y esto los llevó a someterse a Él como la máxima autoridad para la ley. En lugar de posicionarse como autócratas, con la audacia de controlar las vidas de sus súbditos, estas personas se sometieron a la autoridad de Dios. Y por eso esta nación ha sido bendecida como ninguna otra. Repito las palabras del Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y en el libro de Proverbios capítulo 14, verso 34, Proverbios capítulo 14, verso 34, la palabra de Dios dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esto es lo que yo acabé de decir cuando mencionaba la decadencia moral de este país. Con otras palabras, eso es lo que dice Proverbios. Hoy vemos que desde hace años esta nación ha ido cambiando y tristemente para mal. La primera carta de Pedro es un libro de esperanza. Es un libro que nos llena de una gran esperanza y un fuerte antídoto para esta época de apatía espiritual.
La carta fue escrita para un grupo de creyentes en el siglo I que intentaban sobrevivir en una cultura alejada del Creador, una cultura que no los aceptaba ni los entendía, no muy diferente a la nuestra hoy. La historia suele repetirse. En la primera carta, en el capítulo 2, verso del 11 al 17, Pedro escribe a estos hermanos: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, lo dice claro, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y créanme que el rey en los tiempos de Pedro se las traía. Acuérdense que se dirige a ellos como peregrinos, o sea, personas que vivían lejos de la casa, residentes temporales, exiliados, extranjeros, forasteros. Esto es un recordatorio para nosotros que aquí estamos de paso. Es un privilegio poder vivir en este país, porque a pesar de sus defectos es uno de los mejores lugares del mundo para vivir, al menos todavía. Pero este no es nuestro destino. Esta no es nuestra casa final. Esto está destinado a la destrucción y al juicio. En los primeros versículos de su carta, el apóstol nos da 3 verdades poderosas que nos pueden ayudar a vivir esperanzados en esta cultura. Pero una esperanza que descansa no en un sistema político, no en un partido político, no en una ideología humana, descansa única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Primero, nuestra esperanza descansa en el poder de la resurrección. Nuestro Dios, nuestro Señor, está vivo. La primera razón por la cual tenemos esperanza es porque nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Si usted es cristiano, si verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, su esperanza debe descansar únicamente en el Señor Jesucristo, en que Él está vivo y va a cumplir lo que ha prometido, y Él va a regresar como lo ha dicho. Somos bienaventurados por tener esa sólida esperanza, y esa esperanza se llama Jesús. Cuidado de no perder el camino, ni a un lado ni a otro. Mantenga el rumbo recto y los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La esperanza para América y el mundo entero se llama Jesucristo. Cuidado con quitarle ese lugar y entregarlo a algún hombre. Segundo, nuestra esperanza viva descansa en la promesa de nuestra recompensa. Pedro también tenía una esperanza viva porque el Cristo resucitado le había prometido una herencia que, según la primera carta, en el capítulo 1, verso 4, dice que es incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. No dice reservada en la Casa Blanca,
Dice reservada en los cielos. En este versículo Pedro escribe que esta herencia celestial tiene 4 características y quiero que la observemos. Dice primero que es que sin mancha. La palabra griega traducida como incorruptible se puede traducir también como no deteriorada. En esa época los romanos solían enviar grupos que merodeaban en las zonas de Palestina ocupadas por los judíos. Como conquistadores que llevaban los despojos de la guerra, ellos entraban y robaban todo lo que tenían valor, dejando detrás un rastro de devastación. Entraban, deterioraban a sus víctimas indefensas. Los judíos de esa región vivían en terror constante, sabiendo que podían ser invadidos en cualquier momento. Pedro les recuerda a los creyentes que llegaría un día en que van a recibir una recompensa que nunca podrá ser robada ni deteriorada. Es una herencia incorruptible, es una herencia incontaminada. Cuando vemos con dolor que una nación se desvía de Dios, también se desvía hacia los apetitos sin restricciones, a una total indulgencia en la maldad. Lo vemos hoy en América. Porque si Dios no está, entonces ¿qué? Todo vale. Si Dios no es el juez que rige nuestros destinos y establece la regla de lo bueno y de lo malo, ¿quién lo hace? El hombre. Entonces, si es el hombre, todo es cuestión de perspectiva. Si para mí está bien una cosa, eso es lo que importa, mientras que no le haga daño a nadie, daño entre comillas. Por eso hoy vemos tantas barbaridades. Los entretenimientos son un reflejo de la decadencia moral de este país. La internet, los medios de comunicación están saturados de atracciones que contaminan nuestros cuerpos y nuestras almas. Pero Pedro nos dijo que la herencia que Dios ofrece por medio de Jesucristo no está manchada. Por eso la Biblia nos dice, quita la mirada de las cosas terrenales y ocúpala en las cosas celestiales. Esto no va a mejorar. Esto cada vez va a estar peor. Si usted es padre, asuma esa realidad y acepte el reto. ¿Cuál? Enseñar a sus hijos la verdad de Dios en el hogar, en sus primeros años, no esperando que lo haga la iglesia y mucho menos las escuelas, porque entonces habrá perdido demasiado tiempo. Esto no es negociable, porque es demasiado lo que está en juego. La sociedad humana se está autodestruyendo, mientras que la herencia de Dios es santa, es pura, es limpia, es incontaminada. En la tierra a la cual pertenecemos no habrá maldad, porque aunque somos ciudadanos de este mundo o de esta nación, aquí estamos de paso. Nuestra verdadera y final ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, donde esperamos también a nuestro Salvador. Y allá dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 27, Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es una herencia, repito, sin mancha, que no se contamina, que no perece. Dice la palabra imperecedera. Jesús describió a nuestro mundo como un lugar donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan.
Y al vivir en un mundo así, donde todo tiene la tendencia a degenerarse y a desvanecerse, porque no hay nada verdaderamente perdurable en este mundo. Es un gran error cuando usted hace de él su destino final y sus tesoros solo están aquí y en cualquier momento pueden desaparecer. En un segundo todo se va, se acaba. Hermanos, negar esto es vivir en un mundo de fantasía, en una burbuja irreal. Cada día lo que sucede, y Dios lo permite, nos recuerda esa fragilidad. Cuando la crisis que atravesó este país, hubo personas que perdieron millones de dólares. La semana pasada vimos, antepasada, la tragedia que se produjo allí en aquel edificio en Miami Beach, que se desplomó con cientos de personas adentro. Y estoy seguro que los que esa noche se fueron a dormir no pensaron que eso iba a pasar. No, hermanos. Dios nos recuerda, es un gran error poner tus tesoros en esta tierra. Porque Dios ofrece tesoros mejores, permanentes, durable. Es una solidez eterna, pero no aquí, no ahora. Mientras que el diablo te dice, oh, entonces ¿qué vas a esperar? No seas tonto. Gratifica tus deseos ahora. Eso es lo que se llama el síndrome de la gratificación instantánea. No te preocupes por mañana, la vida es ahora, aquí. Disfruta de la vida. Pero aquí los ladrones minan y hurtan, la polilla y el orín corrompen. La herencia que Dios ha prometido a aquellos que creen en Jesucristo es imperecedera. Es una herencia sin oposición. Dice la palabra que está reservada en los cielos, en un testamento que no puede abrir lo otro que nosotros. Dice la palabra que allí está reservada y Dios nos dio un anticipo, su Espíritu Santo, que dice Efesios 1:14 que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, esa es la garantía de que vamos a recibir la herencia. Él lo prometió y ahí está esperando. Y la cuarta razón para nuestra esperanza hoy en América es y descansa en la protección de nuestro soberano Dios hasta que Cristo regrese. Él no solo nos salvó, hermanos. Él no solo vino para darnos libertad espiritual. No solo hizo la obra para que tú y yo podamos iniciar el viaje. Él ha prometido acompañarnos a lo largo del camino. Dice la Biblia, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo creo. Y creo que todo lo que ocurre en mi vida es resultado de la providencia de Dios. Que nada va a llegar a mí si antes Dios no lo aprueba. Y sin importar de lo que se trate, Él va a estar conmigo. Y eso es lo que hace posible que yo pueda dar gracias en todo. Y tú también. Sabemos que nos esperan tiempos difíciles. Pero lo maravilloso de esto es que no lo vamos a enfrentar solos. El Señor está con nosotros. Con esa esperanza debemos vivir hoy en América. Pero hay una segunda pregunta que tenemos que responder. Aunque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, aunque sabemos que este país va hacia su final, ¿qué debo hacer hoy? ¿Cuál es mi responsabilidad hoy en esta nación donde vivo? Tenemos una gran responsabilidad. La tenemos ante este país y sobre todo ante Dios mismo.
y Dios nos hace responsables. Su plan se va a cumplir, pero yo no puedo meterme en una excusa de decir, entonces me voy a cruzar de brazos. No, hay algo que tenemos que hacer. Y al menos hay 4 cosas que quiero mencionar. Número 1, orar por nuestros líderes. Es fácil quejarse por quienes están en autoridad sobre nosotros, ya sean oficiales del gobierno, ya sean líderes civiles o supervisores. Pero Pablo nos dice que oremos por estos líderes. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso del 1 al 3, segunda a Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 3. No es segunda, disculpen, es primera. Primera de Timoteo capítulo 2, del 1 al 3. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y aquellos reyes del tiempo de Pablo, hermanos, eran lo más parecido a bestias que a reyes. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque, miren ese verso 13. Hermano, ponga a un lado sus prejuicios, sus amarguras, sus resentimientos y enfóquese en lo que Dios dice. Miren lo que dice el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Alguien puede estarme escuchando aquí y decir, ¿usted quiere decir que yo debo orar por el presidente Biden? ¿Por ese señor que no me gusta? O tal vez alguien pudo haber dicho en el tiempo de Trump, ¿usted me quiere decir que yo debo orar por ese señor que tampoco me gusta? En primer lugar, no lo quiero decir yo, lo dijo Dios. Y claramente dice la Biblia que esto es bueno. Cuando la Biblia da una orden, la da a la voluntad, no a las emociones. En otras palabras, que obediencia es cuestión de voluntad, no de sentimientos. Si usted espera sentirlo, no lo va a hacer. No. Orar por Biden. Si ese señor que está medio perdido y que se robó las elecciones, dicen algunos, ¿quiere usted que yo ore por él? No, yo no quiero. Es Dios. Y la Biblia dice que es agradable. Él es el presidente. Voy a ir más lejos. Y si a usted no le gusta, lo siento. Aun cuando haya sido cierto que llegó al poder por fraude, ¿qué vas a hacer? Pastor, fundar el Frente Cristiano de Liberación Nacional. ¿Seguro? ¿Encuentra en la Biblia algo que te justifique eso? Tienes que orar. Está ahí. Y hay que orar por el presidente, quien sea. Tú no estás orando por la persona, estás orando por el cargo. Y escucha esto. ¿Qué debe contener esa oración? Número 1, que Dios le dé sabiduría para guiar este país. Número 2, que llegue a conocer verdaderamente a Jesucristo. Eso es esencial. Miren lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 7
Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y hermanos míos, enfóquese en el contexto de estas palabras. No quiera usted verse en la suela de las sandalias de estos hombres cuando escribieron estas palabras. Porque eran tiempos difíciles y la mayoría de estos gobernantes eran despiadados, dictadores, crueles, asesinos. Y yo no encuentro en la Biblia nunca una justificación para una revolución armada en contra de las autoridades. Al menos no en Pablo, no en Cristo. Pastor, el Antiguo Testamento. Toma la Biblia en su totalidad. No la mutiles. Si crees que es difícil honrar y orar por algunos de nuestros líderes en el gobierno actualmente, recuerda que Pablo escribió estas palabras durante el reinado de Nerón, el primero y más cruel perseguidor de los cristianos. Y si quieres informarte más, busca la historia de las barbaridades que este hombre hizo a los cristianos. Y perdonen, yo no les puedo decir otra cosa, porque no es lo que dice la Biblia. Créanme que si yo encontrara alguna justificación, me hubiera ido por ahí. Porque por naturaleza me cuesta aceptar ciertas cosas. Pero hay que aceptar la palabra. Número 1, ora por los líderes. No esperes a sentirlo, obedece. Segunda responsabilidad para con América, paga tus impuestos. Me la está poniendo más dura, pastor. Pagar impuestos, sabiendo que mis impuestos pueden ser usados para el aborto o financiar cirugías a algunos militares que quieren cambiar de bando. La Biblia dice que debes pagar impuestos. Algunos cristianos se preguntan si deberían retener sus impuestos porque el gobierno utiliza el dinero para financiar causas que son contrarias a la moralidad cristiana y a la ley natural. En una ocasión, durante su vida, algunos acudieron a Jesús y le preguntaron si era correcto dar impuestos al César. Y yo quiero que ustedes examinen la respuesta que dio Jesús. Marcos, capítulo 12, del 15 hasta el 17. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta inscripción? La imagen y la inscripción. Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora les voy a decir algo. Nunca vamos a tener un gobierno perfecto hasta que Cristo regrese y establezca su reino en la tierra. Nunca. Hasta entonces tenemos que vivir bajo un gobierno secular con el cual no siempre estaremos de acuerdo, ni tenemos por qué estarlo. Hay cosas que no podemos apoyar de ninguna manera. Y hay cosas contra las que tenemos que levantar nuestra voz, pase lo que pase. Pastor, pero si levanto la voz voy a ir a la cárcel. Es posible. Eso es parte del paquete. Los discípulos y la iglesia primitiva fueron a la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. En un momento los azotaron, los intimidaron y llegaron a decirle: no queremos que enseñe más en ese nombre. ¿Y qué dijeron ellos? Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta gente dieron su vida por predicar el evangelio. No perdieron el rumbo, nunca lo veo. Ellos lucharon, sí, ¿cómo? Predicando, porque sabía que la transformación que necesitaba la sociedad solo la puede producir Jesús. Si tú y yo creemos que hay otra manera, permíteme decirte que estamos equivocados. Yo cada vez que leo la Biblia, las epístolas de Pablo, veo con la delicadez y la sensibilidad que tocaba el tema de la esclavitud. Y algunos han sido muy duros con Pablo diciendo que él estaba a favor de la esclavitud.
porque no vemos en ninguna de sus cartas atacando directamente la esclavitud. Es más, cuando escribe la carta a Filemón, le dice a Filemón que reciba a Onésimo, pero que lo trate como un hermano. ¿Era que a Pablo no le interesaba la esclavitud? No. Pero este era un hombre tan claro en su misión que no se perdía en las ramas. Él sabía que el problema de la sociedad humana y todas las desigualdades e injusticias que existen es el pecado. Y hasta que no se trata con la causa, no se pueden mejorar las consecuencias. Ese es el punto. No perdamos el rumbo. Número 3, participe en el proceso. Algunos dicen que no votan porque no creen que un solo voto cause ninguna diferencia. Bueno, si usted me pregunta unos meses atrás, yo estaba bien molesto. Y todavía sigo convencido de que hubo cosas que no estuvieron claras en las últimas elecciones. Pero ¿cuál es la solución? Puedo llegar a pensar y decir, no, yo no voy a votar más. Este país ha ido cambiando indudablemente. Pero aquellos que tenemos la oportunidad de vivir en un país bajo una democracia, podemos usar nuestros derechos para hacer una diferencia. Decir no voy a votar es ilógico e irresponsable. La lógica nos dice que no existiría nunca ninguna mayoría si no fuera por los muchos votos individuales que se realizan. Un voto a veces es el que marca la diferencia. 8 elecciones estatales al Congreso y al Senado de Estados Unidos se han decidido por un voto. La Biblia dice que los cristianos han de ser sal y luz en el mundo. Hermanos, si usted me dijera, vivo bajo una dictadura donde las instituciones no se respetan, bueno, no dudo que la intención de algunos políticos sea ir copando esas instituciones poco a poco, pero todavía no ha llegado a ese punto. Votar es como decirme ir a votar en Cuba es una burla. Pero aquí todavía podemos hacer una diferencia. Debemos hacer que nuestras voces se escuchen. Que nuestros votos cuenten. Pero escúcheme bien cómo debe usted votar. Estas cosas las voy a decir ahora porque ya pasaron las elecciones. Para que no haya alguno por ahí que diga, bueno, tendría que ser demasiado ignorante para torcer lo que estoy diciendo y verlo como una promoción política. Voy a decir 4 cosas por las que no debe votar. Número 1, no vote por una ubicación geográfica o por su ubicación geográfica, porque sientas cierta simpatía porque el candidato o es cubano o fue gobernador en la Florida o no sé, que usted tome cualquier aspecto geográfico para realizar su voto. No vote por eso. Segundo, no vote por su denominación religiosa, porque se puede cometer un gran error. ¿Qué quiero decir? Que ahora porque hay un presidente que diga que es bautista, no vote por él porque es bautista. No lo haga. No se engañe de esa manera. No vote por una denominación religiosa. Número 3, no vote por una afiliación política o un partido político. Ah, pastor, pero yo soy republicano. Bueno, usted será republicano, pero no vaya a dar su voto porque el candidato es republicano. No lo haga. Y en último lugar, no vote por la identificación racial. Porque ahora el tipo es blanco. O porque alguien que es afroamericano diga voy a votar por él porque es afroamericano. No, recuerde, no vote por su ubicación geográfica,
no vote por su denominación religiosa, no vote por su afiliación política, no vote por su identificación racial. Entonces, ¿por qué voto, pastor? Vote por sus valores. Vote por sus creencias. Vote por sus convicciones. ¿Saben quién es el que no puede votar de esa manera? El que no las tiene. El que no las tiene va a estar buscando una mejoría geográfica. A lo mejor está votando por este porque este prometió que va a dar varios cheques sin tener que trabajar. O por aquel porque no, él va a hacer una legalización y yo me voy a beneficiar. Yo sé que hay personas que están en situaciones difíciles, pero cuando usted pone su beneficio personal por encima de su fe, usted tiene un problema. ¿Y dónde están sus valores? En la Biblia. En sus creencias. Si usted lee la Biblia y la conoce, usted sabe lo que tiene que hacer. Vote por sus convicciones. Ahora, antes de hacerlo, explore quiénes son los candidatos. Con una mente libre de prejuicios, busque sus historias y mire a ver qué es lo que ellos creen y han prometido defender. Algunos dicen, pero bueno, pastor, ellos dicen que van a hacer tal cosa y cuando agarran, miren, eso no es cuestión suya. Uno tiene que mirar el historial de esa persona y cómo se ha estado manifestando durante su historial político. Ahora, recuerden que vivimos en un mundo imperfecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted vaya a tomar una decisión en esto, los candidatos que va a tener son imperfectos. Y muchas veces se va a encontrar de dos males el menos malo. Ah, pastor, pero ¿cómo voy a votar por aquel que dice, habla de Dios y menciona la Biblia y es una persona racista? La pregunta que yo te hago ¿es él racista en su vida personal y ha prometido institucionalizar el racismo? Lo que esa persona sea como persona, hay que saber la diferencia entre sus políticas y lo que es como persona. Yo no voy a olvidar un comentario que leí hace unos años, bueno, eran cuando las elecciones que escribió Albert Mohler, rector del seminario, y él hablaba cuando eran las elecciones, ¿no? Y él explicaba cómo un cristiano debía votar. Y él decía, bueno, si yo fuera a elegir un vecino, hubiera elegido a Biden como vecino. Votaría por él porque es un hombre, un viejito agradable, sonriente. La verdad que no me gustaría mucho tener a Trump de vecino, decía él. Pero es que yo no voy a votar por un vecino. Y entonces explicaba las razones por las que él iba a votar y lo que estaba en juego en esas elecciones. Si un candidato abierta y descaradamente le está diciendo que va a fomentar el aborto, que va a coger el dinero que tú estás dando para promover cirugías de sexuales, que va a usar tu dinero para promover todo tipo de aberración e inmoralidad, y aún tú sabiéndolo le das tu voto, Dios te va a pedir cuenta. Simplemente. Por eso uno tiene que ser responsable y nunca enfrascarse en una batalla política. Es tu fe. Ahora, antes de votar, pregúntate bien cuáles son tus valores, tus creencias, si es que las tienes. Si no las tienes, vas a hacer una barbaridad, como muchos cristianos ya lo han hecho. Y en cuarto lugar, persevera en la carrera. Los griegos tenían una carrera en sus Juegos Olímpicos que era única. El premio no lo recibían al corredor que meramente llegaba en primer lugar, sino al corredor que terminaba primero con su antorcha encendida. Y esta es una metáfora de la vida cristiana. Se trata de terminar la carrera con su antorcha. Hermanos, si nosotros cumplimos estas cosas y mientras las hacemos, proclamamos el Evangelio de Jesucristo,
en todo lugar, a toda persona, en todo momento, estaremos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer hasta que Él venga. Porque cuando nos distraemos mirando en otra dirección, perdemos el rumbo. Que Dios nos ayude a hacer lo que nos ha mandado hacer mientras esperamos su regreso.